Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Sin Trincheras. Y hoy tiene un poquito algo más de nuevo porque vamos a intentar iniciar un nuevo ciclo en torno a tres ejes que en esta ocasión vamos a compartir y a conversar junto con Martín Jaurest, quien ya hemos tenido el gusto de tenerlo aquí entre nosotros. Hemos recorrido parte de su historia, su identidad política. Él es economista, bueno, tiene una larga trayectoria política, básicamente en el radicalismo. Y, bueno, creo que hoy iniciamos esto, espero y le agradezco desde ya a Martín su nueva presencia con nosotros. Y, bueno, espero que sea de interés y de agrado esta conversación. Un gusto, Martín, que estés acá. Gracias a mí, de mi parte, por la invitación y compartir la charla. ¿Cómo no? Bueno, el primer eje es Milei. ¿Por qué Milei? ¿No? ¿Por qué su emergencia? ¿No? Es decir, partiendo de una premisa que lo he escuchado incluso del lado por izquierda, es que Milei es algo que nos merecimos. Y entonces te doy la pregunta, ¿nos merecemos a Milei como sociedad? Yo creo que la pregunta planteada así me parece que es una pérdida de tiempo. Tiene una reminiscencia religiosa, judío-cristiana, ¿no? La pregunta. Sí, claro. Uno se merece tal cosa. Sí. Uno se merece el castigo, o se merece la culpa, o se merece el beneficio, o se merece la gracia. ¿Qué acumuló para eso? ¿O qué desacumuló? No creo que eso nos lleve a ningún lugar útil. ¿Se puede tener la discusión? Se puede tener. ¿Es útil? No creo que en términos sociales nadie pueda vivir a Milei como un castigo, aunque castigue. No lo puede vivir como una culpa, aunque permanentemente se ejerza sobre la sociedad una condición de culpabilidad por algún tipo de exceso cometido en el pasado por la propia sociedad, en términos de a quiénes eligió, qué políticas sostuvo, qué instituciones respaldó, qué modelo de Estado tenía esa sociedad en la cabeza, lo que fuere. Pero me parece que es un camino por el que yo al menos no me gustaría transitar. Yo creo que Milei es la expresión, la consecuencia de la degradación de dos procesos simultáneos. El primero de ellos, un sostenimiento de un estancamiento argentino de mediano plazo, que hace que el ingreso por habitante hoy en la Argentina sea muy similar al de 1975. Entonces, el primer problema es una sociedad que no crece, que no produce bienes privados en cantidad, es decir, menos disponibilidad de riqueza inmediata para la gente, que dejó de producir bienes públicos de calidad, esto es infraestructura, salud, educación, vivienda. Una sociedad que no tiene asociada la condición común con el progreso, ¿no? El progreso, la sociedad argentina lo ha ido empujando a otro lugar que no es una condición común. Lo ha vivido como un proceso de salvataje individual, de construcción de parapetos de seguridad individual o familiar, y en consecuencia se ha ido descarnando el proceso de agregación de una sociedad. Y el segundo elemento es la quiebra, no solo en Argentina, pero en Argentina dada con mucha más intensidad, de todo el proceso de democracia representativa. La democracia representativa en crisis no solamente por la mala performance, por la putrefacción que pueda tener el sistema político adentro, sino también porque se desagregan los agentes que son representados, es decir, los colectivos que le daban hueso al sistema representativo han desaparecido en estos años, en estas décadas. Y esa desaparición de los cuerpos se reflejó también, de los cuerpos, digo, concretos, ¿no? De una clase obrera unificada, de un empresariado con una determinada densidad, con una distribución geoespacial de la economía en términos del surgimiento, por ejemplo, del área central rica de la Argentina, que no formaba parte del modelo de área central rica de la década del 70. El Gran Santa Fe, el Gran Córdoba, el Gran Mendoza, no eran vistos como un área pujante de la Argentina, hoy lo son, y van cambiando no solo las maneras de pensar, sino algo que la política está en deuda. Por eso digo, el tema de la crisis de representación, que es como no se estudia la manera en que se vive, se repite la manera que se quiere representar. Entonces uno no sabe ya a esta altura
si la política tiene que ver con que la inmensa mayoría de los trabajadores argentinos sea precario o intermitente. Ese es el colectivo, por ejemplo, uno de los síntomas de ese colectivo que cambió. Claro. A eso te referís. Sí. ¿Cuánto hace que la política viene hablando de la precariedad y de la informalidad sin que esto se traduzca en otro tipo de vinculación? Porque yo 15 años por lo menos, se viene hablando de esto. Sí. O sea, la política ha ido, es una cosa graciosa y trágica a la vez. Graciosa porque parece encubrir un chiste, una paradoja, y trágica porque no debiera ser así. Que es que la política importa temáticas del sistema estadístico y niega que ella misma sea la que produce la estadística, ¿no? Uh-huh. Es decir, el sistema estadístico viene un día y dice, mire, la mitad de los trabajadores en la Argentina son precarios, informales, están en negro. Entonces la política, que fue la que produjo eso, porque en definitiva su no intervención en el ciclo económico, su incapacidad de generar políticas que generen riqueza formal, distribuida y en condiciones de reproducción de la sociedad, no solo de reproducción de los trabajadores actuales, no las tuvo. Entonces un día aparece en el sistema estadístico que pasa esto con los trabajadores y se convierte en un tema de discusión de la política, siendo que es ella la que produjo el problema. Pero lo mira como si no tuviera que ver. Oye, pasó esto. Uh-huh. No es qué hice yo para que esto pase o qué hice yo para que esto no pase. Uh-huh. Más allá del auto o la reflexión indispensable para mi gusto que requiere el sector político tradicional respecto de su actuación y por qué surge Milei, hay una mirada, por lo menos yo la siento así, yo la llamo comprensivista, que desliga a la sociedad de la responsabilidad de Milei. ¿Sí? Concentra exclusivamente en la crisis de la dirigencia política. Claro. ¿Podemos desligar a la sociedad de la responsabilidad de esta emergencia? Vuelvo al punto. Yo creo que las sociedades siempre tienen que ver con los fenómenos que paren. Sería un absurdo, si no es creer que la derecha, la izquierda, la libertad, las revoluciones, y estos son meteoritos que en algún lugar chocan porque la sociedad que lo recibió no lo tenía nada que ver. Pero no podemos reducirla a condición de víctima. No, ni a condición de víctima ni a condición de gloria. La sociedad es eso, es una mezcla de gloria y caca. Y es así. Y hay que lidiar con lo que en cada momento va sucediendo en la historia concreta, humana, cotidiana de cada sujeto, y cada varón, cada mujer, para ver cómo se avanza. Uh-huh. Entonces, cuando uno dice es responsable la sociedad tiene que ver con el nacimiento de todo. O sea, no hay una sociedad mala porque pare a Milei y una sociedad buena porque parió el irigoyenismo, el peronismo y la izquierda. No era ni una buena ni otra mala. Hay un momento histórico que determinó ciertas condiciones y hay otro momento histórico que determinó otras. Y algunos jugaron en un determinado momento en relación con una cosa y otros en relación con otra. Y como la sociedad no vive en una pecera, viven en un mundo, también tiene que ver el mundo de cada momento y la lógica de los sistemas en el mundo, del sistema del capitalismo actual, por ejemplo, que implica una cantidad de rupturas en las maneras de pensar la sociedad que hace 40 años eran impensables. Entonces uno después puede cargar la romana y diciendo, hablando mal y de pronto, bueno, que se jodan si lo votaron, porque son los culpables ellos, ¿no? Porque uno en el agregado dice, bueno, a ver qué pasó. Este ñato sacó el 56% de los votos. Entonces la gente que lo votó es la culpable de... Culpable. No, es la culpabilidad no implica... O responsable, sí, responsable porque lo votaron. Y los que lo produjeron y no lo votaron no son responsables. Claro. El problema se da ahí. Digamos, el que produce un episodio sí. y no lo convalida, sí. ¿es responsable? La dirigencia política que vio cómo se desintegraba el Estado argentino. Parece una manera sencilla y no quiero entrar en una discusión del peso del Estado, pero para dar un ejemplo sencillo. El Estado hace 5 años atrás, por decir de una manera, para no meter a ninguna de las administraciones inmediatas, pesaba 40% del PBI. Y daba bienes y servicios deficientes. El Estado en la década del 70, con todas las empresas públicas, pesaba el 20% del PBI y daba servicios muchísimo mejores. Sí, es un deterioro. Algo pasó en el medio. Obviamente. Y alguien no discutió esto. Y en tu intuición sí. previa, a ver si me confesás esto, sí.
¿Qué sentías? ¿El triunfo de Milei o imaginaste la posibilidad de que no fuese así? No, yo no solo lo imaginé, lo escribí y lo advertí. Fuiste uno de los que lo vieron. No sé si creo que lo vi. Me preocupó, lo escribí cerca de casi 2 meses antes del final de la elección. Me pareció que era un fenómeno que tenía características indetenibles. Indetenibles. Sí, y advertí sobre las condiciones que lo hacían indetenible. Con preocupación, con dolor, pero con la obligatoria lucidez que implica que si uno tiene la percepción de que algo malo va a pasar, no tiene que agarrar y correrse, dejar que pase y después venir con el discurso de mire lo malo que es esto, sino la primera obligación que tiene es decir, advertir lo que puede venir y qué responsabilidades emergen para que esto pase. Cuando vos me preguntabas recién, ¿por qué Milei? Yo cambiaría un poquito la pregunta, diría, ¿por qué no Milei? ¿Cuáles eran los inhabilitadores para que Milei no fuese presidente? De alguna manera, por supuesto que en un juego, para no reducirlo a lo matemático, pero claro. Hablando de que hubo 3 puntos de diferencia en la primera elección que podría haber volcado el triunfo a Massa, claro. Evidentemente 3 para acá o 3 para allá tampoco es una revolución. ¿No es cierto? No. Es decir, que existía la posibilidad claro. De que, por ejemplo, ese 3% se hubiera sumado. Sí. ¿Y por qué no Milei? En realidad, nadie puede entrar en ese determinismo, digamos, por supuesto. Ahora, yo personalmente creo que si no hay un cierto grado de deterioro en la sensibilidad política, Milei no existiría. Yo creo que claramente es así. El problema es 2 cosas. Una, el argumento de los 3 puntos. No para recusarlo, sino para... El sistema de doble vuelta argentino es un amañado sistema que a mí me tocó discutir largamente en el radicalismo cuando se discutió el Pacto de Olivos. Es un sistema doble vuelta manontropo. ¿No? Porque no es el 51, sino que son 10 puntos de diferencia. O sea, es un amañamiento, y no lo digo con juicio moral lo de amañamiento. Es un arreglo institucional que se hizo en un determinado momento con un determinado señor que quería dar reelección a como diera lugar, que era Menem, y Alfonsín que quería sacarle en ese trayecto todo lo que se le podía sacar, que fue lo que se sacó. La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura, los derechos de tercera y cuarta generación, bueno, todo lo que nosotros conocemos. Ahora, tengamos en claro que eso no era una representación sociológica, es un acuerdo político para destrabar una situación. Con lo cual los 3 puntos y tienen que ver con el arreglo, o sea, los 3 puntos, los 10 puntos de diferencia, tienen que ver con un arreglo institucional, no con un movimiento de las placas tectónicas de la sociedad. Y la realidad es que más allá de los 3 puntos, que efectivamente estaban de un lado, estaban del otro, la convalidación final era lo que sacó Milei más lo que el voto de centro-derecha del PRO. Sí. Ese 56% rotundo, que implicó también que el peronismo o Massa sacaran el 44% de los votos, fue un movimiento de placas tectónicas. Eso es lo que decía yo en ese escrito. Es decir, acá hay un movimiento de placas tectónicas. Puede coincidir o no de inmediato con el resultado electoral, pero hay un movimiento de placas. El que no vea que hay un movimiento de placas no está viendo qué pasa en la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? No era no verla, como dice Milei. Era poner el oído en tierra, ¿no? Y decir, bueno, hagamos como decía un historiador británico, Thompson, dejemos la miseria de la razón un minuto. Hagamos la miseria de la razón y veamos qué está pasando. Dejemos nuestras razones en el bolsillo y analicemos qué está pasando. Ahora, teniendo en cuenta esto, por supuesto que requiere esa evaluación todavía insuficiente para mi gusto, pero si uno hace un recorrido general, dice Finlandia, dice Bélgica, dice Países Bajos, sí. Bueno, obviamente Francia, Inglaterra amenazada, supuestamente en una estructura que tiene logros, beneficios. Finlandia 2 veces declarado el país más feliz del mundo, donde la ultraderecha rozó el triunfo y quedó como segunda fuerza, por ejemplo. Evidentemente, las miserias argentinas no alcanzan para explicar este fenómeno, ¿no? No, claramente no. Yo no dije que sea eso. No. Las miserias no alcanzan.
Ahora, hay un dato que sí alcanza, o que me parece que explica la simultaneidad histórica, no la simultaneidad específica de este episodio. Es que los modelos de estado de bienestar donde existieron, con sus características particulares, estados de bienestar sólidos, como en los casos de Europa que vos señalaste, a excepción de Italia, donde el estado de bienestar no es sólido, pero el resto de los casos sí, y los estados de bienestar no consolidados, como el caso argentino, que son modelos completamente distintos, aunque tengan el mismo título, ¿no? Estado de bienestar se llaman ambos, pero son cosas muy distintas, muy distintas. Están en crisis en relación con la evolución del capitalismo. Están en crisis. Entonces, el estado de bienestar de Europa es hijo de una clase obrera que volvía de la guerra y de una guerra fría. La clase obrera que volvía de la guerra, que había sido destruida durante 2 guerras mundiales, a la que le habían arrasado las conquistas sociales, primero se la mandó morir en las trincheras y después morir en los distintos frentes de Europa, que el capitalismo había demostrado su absoluta incapacidad para gerenciar nada. De hecho, la reconstitución de la guerra tuvo que hacerse con principios que tenían poco que ver con el capitalismo anterior, desde el New Deal de Roosevelt hasta las políticas de planificación del Plan Marshall, ¿no? o la reconstitución de Japón, que no tuvo tampoco, ninguna de estas tuvo nada que ver con política de mercado. Entonces, esos sectores sociales movilizados internamente le imponen al capital y pactan con el capital nuevas condiciones de desempeño. En el medio, además como garante externo de ese proceso, tenías la mitad de Europa del este para allá en manos del comunismo, en manos de la Guerra Fría. Ese modelo de estado de bienestar se pudrió por 2 lados. Primero, el lado este, para aquel lado se lo comió el capitalismo. China metió 2.000 millones de proletarios al sistema mundial. Entendamos esto, 2.000 millones de proletarios. No metió las mercancías. Metió proletarios y metió capitalistas al sistema mundial correspondientes a ese episodio. Esto del este de Europa para allá. Y para el lado de acá, la clase obrera fue derrotada en el mundo. Entonces, por decirlo en términos académicos y en francés, si el estado de bienestar se asentó sobre el cagazo del capital, por la Guerra Fría o por la lucha de clases, el capitalismo actual no tiene ni miedo a la Guerra Fría, porque no existe, ni miedo a los trabajadores, porque se han ido disgregando. En consecuencia, el estado de bienestar como tal está parado haciendo así en el aire, como esas películas donde quedan los piecitos colgando. Que creo que de alguna manera los síntomas que atravesamos es el agotamiento de ese capitalismo de bienestar. Bueno, en consecuencia, uno puede decir, esto pasa en el mundo, y pasa, pero que la gente cuando vota acá, por eso digo, puede haber condiciones de simultaneidad, pero la gente cuando vota acá, la carga que tiene no es la misma carga que puede tener con el crecimiento de la ultraderecha en Finlandia o el crecimiento de la ultraderecha en Francia. El crecimiento de la ultraderecha en Francia implica ir contra los inmigrantes, mantener el estado de bienestar y hacer política industrial. Acá el argumento es otro. Entonces, poner bajo un mismo techo, con un aire de familia, no sé, los González reaccionarios, ¿no? O los Pérez fascistas, o los Pittulini de ultraderecha, me parece que es una cosa que le quita la obligatoriedad que tiene que tener la seriedad del análisis. De lo específico. Claro, que es donde uno vive. Hay un aire de familia, pero hay singularidades. Claro, exactamente. Sí. Y la especificidad concreta, la materialidad concreta, como decía Gramsci, es la que determina la vida cotidiana de los pueblos. Ese es el punto, la materialidad concreta. Si uno se aleja para hacer análisis de la materialidad concreta, termina siendo política kantiana, ¿no? De entidades ideales que chocan allá arriba y entonces la razón algún día avanza, otro día retrocede, pero eso está fuera de las vivencias. Claro. Hablando de vivencias, porque de alguna manera, pensando Milei como un fenómeno de la subjetividad política, ¿sí? A veces yo tengo la incertidumbre de cuán estructural es esta subjetividad que se ha configurado y cuán coyuntural es. ¿Qué potencia tiene para estabilizarse, aunque en una proporción no necesariamente hegemónica, pero sí en una proporción importante de la política? ¿O cuánto es un fenómeno muy, muy coyuntural, que obviamente también dependerá del conjunto de fenómenos que ocurran a su alrededor? Sí. ¿Tu tendencia es a verlo como un fenómeno de estabilización o más circunstancial? Ahí vuelvo a pelearme con la pregunta.
Primera discusión, que tiene que ver con la pregunta, Sí, sí. pero para entender esto. El criterio de hegemonía es una de las cosas que hay que discutir. Sí. La hegemonía, planteada como los pensadores de la hegemonía lo plantearon, es un mecanismo mediante el cual la gente actúa, piensa y reproduce la sociedad aún contra sus intereses y manteniendo una lógica de funcionamiento que cree justa y necesaria. Es una hegemonía. Bueno, hay distintas interpretaciones, pero Está yo bien. escucho la tuya. Yo Digo. tengo otras, pero No, está bien, para digo, ofrecer. eso el hegemón hace que alguien admita ser gobernado, admita reproducirse en una sociedad, estableciendo o que no tiene condiciones para alterarla o que es justa. ¿No? Porque se obedece en algún punto. La hegemonía implica, al menos para los pensadores, yo que sé, de la izquierda, la existencia de actores sociales con capacidad de ejercer la hegemonía. Y que las clases subordinadas o los sectores subordinados admitan como ideología que unifica a la sociedad lo que piensan los sectores poseedores o los sectores dominantes. Bueno, el problema que hay acá es que la mitad de los actores o sectores están todos revolcados en un guiso y entonces el concepto de hegemonía debe ser rediscutido. Cuando decís rediscutido, ¿entre qué y qué? A ver, no te Entre alcanzo a una comprender. concepción donde implica que los actores son homogéneos y tienen capacidad de establecer por decirlo, parapetos o fronteras, y un lugar en donde los mecanismos hegemónicos, por decirlo de una manera sencilla, hacen que el pensamiento de la gente corra por fuera, incluso en algunos casos, de su materialidad concreta, de su vida de relación. Y Sí, esto sí, es un pero problema. con una zanahoria adelante necesariamente. O no necesariamente. Y siempre. Pero no que la zanahoria esté adelante. Pero la zanahoria es que no voy a estar peor. No, pero lo que digo es, ahí viene el punto. No voy a estar peor no voy a estar peor en mí mismo, no voy a estar peor porque necesito de los otros, o no voy a estar peor porque colectivamente nos va a ir mejor a todos. Es decir, un criterio virtuoso, un criterio asociativo o un criterio de satisfacción individual. Porque las tres cosas llevan al mismo lugar de la zanahoria. Zanahoria puede haber una. Ahora, la lectura de cada uno son distintas. Sí, sí, claro, claro. Yo soy de los que no compartí nunca el criterio de que la gente vota en contra de sus intereses, porque se reduce a la economía y los intereses son subjetivos, son afectivos, son un montón de fenómenos que se conjugan, y salvo una porción muy masoquista, que podríamos decir que sería muy minoritaria en el sentido estricto, digamos, alguien vota creyendo que eso o lo va a desfavorecer menos o lo va a favorecer más. Sí. Básicamente, estrictamente. No creo que el masoquismo tenga importancia en el voto. Y retomando el tema y no entendí bien por qué la pregunta, pero está todo tu derecho a estabilidad o fugacidad. Sí. Estabilidad o fugacidad, que depende de muchas variables, obviamente. Tu sensación es que esto puede estabilizarse con un grado de estructuración importante. Yo creo que lo que se puede estabilizar es esta cultura, en algunas cosas. No necesariamente estabilizarse la política. ¿Qué aspecto positivo tiene esta cultura que hace referencia? Yo no dije que tenga algo positivo. No, te lo pregunto. Esta cultura que yo crea, que hasta donde yo lo veo, no tiene ninguna. Pero se puede estabilizar. Esa cultura. Una cultura más asociada al individualismo, más asociada al riesgo del otro. Es decir, que verlo al otro como riesgo. Sí. Esta cultura que tiene que ver con una lógica, yo lo he dicho muchas veces, sé que a mucha gente le molesta, pero lo voy a repetir hoy de vuelta. Hay una cultura del resentimiento. Está permeando una cultura del resentimiento. Claro. La gente está resentida con todo el mundo, en particular con los que son parecidos a ellos. Y esto es un problema. Entonces, esto yo creo que puede quedar durante mucho tiempo. Esto sí se puede hacer estructural. Claro, pero tomando el título del libro de Stefanoni, porque el resentimiento puede irse a la derecha o puede irse a la izquierda. Yo dije resentimiento. Por supuesto, lo que quiero decir es que la orientación del resentimiento, digamos, puede variar. Yo diría que es difícil esto. El resentimiento. El resentimiento es un mecanismo que, en lugar de decir irse a la izquierda tiene un problema. ¿Por qué digo que hay un problema allí? Porque la izquierda presupone, en el contexto de este mundo, no en términos
de mundos ideales. En el contexto de este mundo implica rediscutir algunos de los puntos que sí instrumentalmente pueden variar, que es qué clase de Estado yo estoy dispuesto a admitir, qué condiciones de sufrimiento colectivo estoy dispuesto a admitir, qué cosas me son, como diría, intratables o insoportables, y esas cosas pueden ir variando, varían con el tiempo. Por eso es que políticamente, y ahí voy a la cosa coyuntural, esto puede estabilizarse culturalmente como cultura del resentimiento, pero puede en materia política ser estrictamente coyuntural, con todas las comillas que le puedan caber a coyuntural, porque estas son minorías intensas. Por eso digo que hay que rediscutir la hegemonía. Uno puede tener una cultura que algunos elementos se estabilicen, mezclados con otros elementos culturales, porque la cultura en una sociedad no es solamente la cultura de un sector, está en choque permanente con otras lógicas, pero políticamente me parece que hay espacio y mucho para que esto se convierta en un sistema de minorías intensas, no en un sistema de mayorías hegemónicas. Bien, bien, perfecto. En general, en las tensiones de cómo se interpreta el fenómeno de Milei, se acentúa más o la repetición o la novedad. Digamos, cuando uno hace referencia a la repetición, me estoy refiriendo a Martínez de Oz, el menemismo, Macri, digamos. O algunos pueden distinguir más lo distintivo, que lo que destaca es una señal, descartando que hay cosas que se parecen, pero el acento está puesto en la novedad. ¿Dónde lo pondrías vos? Me vuelve a generar incomodidad la pregunta. ¿Qué quiero decir? Es cierto que tiene rasgos de continuidad con Martínez de Oz, con Menem y con Macri. Tiene continuidad con la derecha en particular porque hay un programa trunco de la derecha en Argentina, no de la derecha como una entidad macabra, diabólica, no, de pensamiento de reconstitución del capitalismo por derecha en Argentina, que dice, miren, la sociedad es muy cara para el capital y en consecuencia hay que abaratar a la sociedad, cortarle las partes que sobren para generar que esta sociedad distinta se pueda integrar bien al mundo, asumiendo que el mundo es el destino inevitable de todas las sociedades. Esto dice ese modelo. No tiene mucho más. Uno lo puede tunear, le puede poner farolito, pero lo que dice es eso. Ahora, lo que no hay, y por eso crece esta lógica, es un modelo que diga, no es así. Entonces, la discusión pasa entre algo que aparece como novedad y otra cosa que es la restauración, que no es lo mismo. El conflicto que hoy vivimos en Argentina en materia de discusión política es entre el liberalismo extremo, entre la ultraderecha, entre lo que ustedes quieran ponerle de título, y la restauración. Pero no la restauración de los Kirchner, la restauración del modo anterior. Si vos quedás embretado en eso, gana la derecha. Sí, comparto, pero ¿por qué lo ligaste a la novedad del discurso? Porque no es lo novedoso, es que genera una percepción de que ahí el capitalismo arranca. La restauración, aunque parezca brutal decirlo, está asociado como que es el lugar que te trajo hasta acá. ¿Sí? Te trajo hasta acá en las buenas y en las malas, pero hoy son las malas, leídas en las malas. Lo otro es una vía que a vos te parece que te puede sacar. La derecha le ganó a la sociedad, o le ganó al amplísimo sector de la sociedad, el uso de la esperanza. La derecha no tiene la visión, ¿cómo decir de una manera sencilla? No tiene la visión que tiene que poner un programa adelante. Le basta con no ser restauración. Pero ¿por qué hablas de esperanza con un 50% de abstención? Porque te hablo de minorías intensas. O sea que se reduce a minoría. ¿Está bien? ¿Está bien? A ver, primera cosa, es una burrada, pero sé que va a sonar horrible, pero la digo igual. La política hoy es un problema de minorías. La política, tal cual está entendida en la sociedad argentina, es un problema de minorías. Le interesa a los políticos, a los aparatos de la política y a alguna gente que está sensibilizada. Sí. Los demás la sufren. El resto del mundo exactamente la sufre. Con lo cual, a mí me aterra el nivel de abstención. Me parece que es gravísimo. Me parece que hay que hacer muchas cosas para que esto no pase y que está mal que pase. Sí. Ahora, lo que no soy es lo suficientemente imbécil como para decir, no, bueno, viste, el 50% no está. El 50% no está porque no le importa la política y esto ya es un problemón de todos. No es un problema de que a nosotros que no fueron a votar, entonces ganó la derecha.
Que la democracia se vacíe de contenido es un problema en los que queremos transformar la sociedad. Porque para transformar la sociedad necesita la democracia. Para que la democracia funcione necesita la gente votando y participando. Si no va la gente, el problema no era de derecha, que es una minoría intensa que va a votar. El problema central es de los que quieren cambiar la sociedad. Ahí tendría que estar preocupado en mirar. Acá es al revés. Siguen sacando numeritos. Che, si hubieran ido 5 más, 5 menos, 3 más, 2 menos. No, tenés un problemón que es la desafección por lo público. En lo público, vos, yo, Bulgeroni, el señor Cotto o quien fuere, valemos un voto en la urna, independientemente que en la vida social no valgamos lo mismo. Sí, claro. Si vos lográs que la gente suponga que ir a hacer ese rito de meter papelitos en la urna, interesarse por la cosa pública, putear o no a sus diputados, carajear o no al presidente, desaparece, quien va a ganar no es el que está peor. Van a ser los que están mejor. No. Sin duda que el diablo decía que su arma preferida es el desaliento. Claro. ¿Sí? Mientras esa afectividad domine o sea hegemónica en algún sentido, la situación es compleja. A ver, yendo hasta ahora, las preguntas te incomodaron. No. No, es una broma. ¿Se podría leer como que hay cierto grado de derechización en la sociedad política argentina? Sí, eso sin duda. Sin duda. Sí, sin duda. Ahí me parece, más que a ti, estoy más que de acuerdo. Y está bien la frase, comparto plenamente tu frase. Vos dijiste la sociedad y la política argentina. Sí, en la ola hay cierto grado de derechización. Sí. Importante. Hay en uno derechización porque la vida cotidiana está imponiéndose en una lógica de disciplinamiento por derecha. Y derechización en materia de seguir como viudas al cortejo de la política argentina, que se ha vuelto la política, el sistema político argentino cada vez más de derecha para no quedar desacompasado. Es gracioso, porque la gente va corriéndose de la democracia porque ve que no le resuelve problemas. Y la política se va montando en el discurso de la derecha que dice que la democracia no resuelve problemas diciéndolo ella también. Una cosa inexplicable. Diciéndolo ella también. Y objetivamente, si vos decís, miren, nosotros no tenemos política para reformar el Estado, nosotros no tenemos política para reformar el sistema de salud, nosotros no tenemos política para explicar de qué manera podemos hacer crecer el capitalismo que no sea vendiendo la naturaleza y explotando a lo bruto a los obreros. No tenemos nada de eso. ¿Qué estás haciendo? Ya vamos a ir al tercer. Permitime. Quería solamente compartir 3 frases, pero sí, no es pregunta, son simplemente 3 frases que me sorprenden. 2 de Natalio Botana en un reciente reportaje. Uno es que estamos viviendo la barbarie de la palabra, sí, que estamos viviendo una tormenta reaccionaria. Sí. Y la otra frase que quería retomar o rescatar es la de Carlos Schmitt, el dirigente de Balizamiento, que Milei es un proyecto de muerte. Sí. Bueno, lo quería mencionar porque me parece interesante de quién procede, sobre todo teniendo en cuenta a Natalio Botana, ¿no? De quién procede eso. Vamos un ratito al tema de la democracia. Sí. A ver si te voy a hacer otra pregunta que me vas a decir que por ahí voy a asumir que puede ser inadecuada. No. Pero arriesgo igual. Más allá de, obviamente, su crisis, que sería más o menos, creo, compartible. ¿Sí? ¿Es una crisis que anuncia una declinación irremediable o le ves chance a su reconfiguración de una nueva forma? Voy a volver al criterio de restauración, que me parece un punto nodal para discutir. Restauración. Vos sabés cuando te escucho la palabra restauración, ¿qué escucho? Si bien nada puede volver a ser como el pasado, es una imposibilidad. Si yo quiero volver, ya no voy a volver. No. ¿Sí? La idea de restauración me sugiere que yo quiero implantar algo que ya existió. Claro.
Aclárame si es eso lo que querés decir. Algo así muy parecido. Te doy un ejemplo con un edificio. Uno agarra y decretan patrimonio histórico una casa en un pueblo cualquiera, acá en la Ciudad de Buenos Aires. La casa tiene la estructura, está caída abajo, está hecho un desastre, pero tiene una protección histórica. Entonces se va a esa casa, se pone más o menos igual como estaba y dice: este patrimonio fue restaurado. La casa sigue siendo igual, casa chorizo, con baño al fondo, cosa tradicional, techo de tejas, lo que quieras, vos ponele la vuelta. Pero lo cierto es que vos restauraste algo cuya funcionalidad y lógica no cambió. Lo que tiene ahora es que tiene una presentación que en términos sociales está revestida del aura de que en su momento históricamente fue útil, que uno le encariñó la Casa de Tucumán, bueno, un caso concreto de restauración es la Casa de Tucumán, o el Cabildo. Son restauradas los dos. Y entonces uno dice: bueno, mirá, esto fue restaurado. Y uno remite a un imaginario, apela a una emocionalidad que está allí debajo, guardada en un cajón y que puede servir como materia prima para la construcción política. Creo que eso es un camino horrendo y que nos lleva al peor de los mundos. Es decir, concretamente Sí. La restauración es un mal camino para vos. Es un pésimo camino. Perfecto. Yo creo que la restauración es el ladrillo de la construcción de la derecha. O sea, después de calmar alguno, lo lamento muchísimo, yo creo que la derecha está esperando que uno juegue con el ladrillo de la restauración para hacer su pared. Sí, sí. En línea con eso, ¿por qué digo que la democracia que viene tiene capacidad de ser rehecha? Sí, pero tiene la obligación de ser rehecha. Si quiere ser, debe ser rehecha, hecha de vuelta, no la misma, otra. La lucha entre la democracia que fallece y esta es una lucha entre la oligarquización y la imaginación democrática. Y esto lo digo también sabiendo que a alguna gente le puede molestar. Nosotros tenemos un capitalismo fallido porque la clase dirigente capitalista es un desastre en la Argentina. Y no lo digo con ánimo grotesco, lo digo porque en los años 90 vos le diste al capital todo. Le diste los seguros, los ferrocarriles, el sistema de salud, el petróleo, los aeronaves, todo. Chocaron la calecita, les duró una década el jueguito. Te entregaron al muerto en el 2001, ahí te lo dejaron tirado. Un desastre. Si uno lo quiere decir, en los términos viejos que sabe, la oligarquía financiera y empresarial hizo esto. La oligarquía política lo agarraron en el 2001 y nos dejó acá. Entonces, las dos lógicas de las élites dirigentes de la Argentina son una chapuza. Entonces, si uno quiere reinventar eso, mejor dicho, si uno quiere utilizar eso de vuelta, va a tener un problema. El problema es que, como decía un viejo dirigente radical, Cristóbal Larralde, los ranchos se hacen hasta con mierda. Entonces, vos no podés hacer la sociedad con gente que no existe. Y dame, perdón, lo rehecho a lo cual hacías referencia. Aunque sea una sola señal de novedad que habría que incorporar. La regla del juego, que los pobres no pueden ser baratos y los capitalistas salir caros. Pero ¿qué implica desde el punto de vista de la institucionalidad democrática? ¿De la institucionalidad democrática? El tema fiscal. Sin duda. Sin duda. Sin el duda. tema fiscal ahí. Sin duda. Perfecto. Y el respeto a la ley. El respeto a la ley no como cosa allá sacrosanta. Sí. La cosa concreta y cotidiana. O así, a ver si te entiendo bien. Entre otras cosas, sin una reforma impositiva, la concentración de la riqueza va a seguir su curso. Sí, ¿Eso querés decir? y la pérdida de poder democrático sigue su curso. A ver, un Estado que no puede cobrar impuestos no puede redistribuir riqueza. Sí. Y esto había que entenderlo. Acá se creyó, erradamente, absurdamente, que se podía redistribuir riqueza sin crearla y sin intervenir en ese proceso. Intervenir no es meter una empresa pública, es ver cómo se construye el excedente y qué se hace en ese contexto. Sí. Y discutir con el capitalismo mano a mano. Crece tanto el excedente, discutimos esto. Esta discusión no se dio en Argentina. Se quiso resolver desde otro lugar. Terminó mal. No me interesa ya discutir quién se equivocó. Es harina de otro costal. Ese sistema no funcionó, colapsó. Entonces vos lo que tenés que tener es un modelo mediante el cual la democracia tenga capacidad de que lo que dice lo cumple financiándolo. Sí. Porque yo puedo hacer una enumeración de derechos constitucionales fenomenal.
Y si después no tengo con qué pagarlo, le estoy haciendo un corte de manga a la gente. Perdón, ¿no? ¿Dónde crees que está pasando algo parecido a eso? En el mundo, ¿eh? No, creo que está pasando en muchos lugares. Creo que hay pistas de discusión en muchos lados. Pistas de discusión. Pero no está pasando. No está pasando. Martín, yendo ya a la etapa futurista, sí, alternativa, lo más cercana posible. Y tomo algo que creo Fontevecchia lo tiró el otro día en un YouTube, como dos estrategias electorales que se van, me refiero siempre desde la perspectiva de la oposición al gobierno, ¿sí? Una estrategia que sitúa, para ponerlo en términos de Manes, sencillo, digamos, kirchnerismo de derecha, kirchnerismo de izquierda es, kirchnerismo de derecha es Milei, digamos, dos demonios, esto lo digo yo, corre por mi cuenta, hay que ir por el lado del centro, alejado de modo equidistante de estas dos alternativas. Ese sería un camino que algunos tratan de abonar y alumbrar. Otro camino es el camino de una coalición mucho más amplia, diversa, opositora al gobierno de Milei, que requiere ciertas renuncias de identidad para darle lugar a otros. ¿Sí? Si vos tuvieras, podés tener una tercera o una cuarta, pero ¿qué estrategia te parece más aconsejable? La primera, la de kirchnerismo de derecha, kirchnerismo de izquierda y la avenida del centro, me parece que es volver a situar la discusión entre moderación y extremo. Yo no creo que la discusión de la sociedad argentina, hoy no del votante de la elección que viene, hago una petición de principio antes, o sea, una fijación de punto antes de entrar a la cosa. Si uno plantea la política hoy en función de la elección de octubre, ha perdido la brújula. La perdió. La elección de octubre es un paso, solamente un paso, en el marco de una discusión de construcción de identidades políticas a futuro. Entonces, la teoría de se va a desbarrancar la ultraderecha y la gente no va a querer que vuelva el kirchnerismo, entonces nos ponemos en el medio y agarramos lo que caiga, a mí me parece que en términos de construcción de una sociedad nueva o de cambios profundos en la sociedad, no aporta absolutamente nada. Le servirá para guarecerse a cualquiera, y no me estoy refiriendo a Manes, digo a cualquiera, en el término de decir, mirá, tenemos que renovar X cantidad de bancas, nos parece que esto nos sirve para hacer equilibrio en el Parlamento, para ir parando a los locos de uno y otro lado, entonces le pedimos a la gente que nos vote y los que tengan miedo de la locura de Milei y los que no quieran volver al, no sé, al tren fantasma del kirchnerismo, nos van a votar. Me parece que ahí termina el acuerdo ese. Yo no veo otra cosa, no veo otra discusión de esto. El otro contexto es el soñado Frente Popular, que vos lo decías recién. Yo digo, los frentes populares que yo conozco, relativamente exitosos, en la región incluso, fueron parte de un proceso de creación de años. No hay ninguno que se agregó para una renovación parlamentaria. Pero si vos tuvieras que elegir, ¿irías por ese camino? ¿Por cuál irías? ¿Cuál intentarías? Primera cosa que diría es que ninguna de las identidades políticas de hoy representa espíritus de cambio concreto en la Argentina. Entonces, hasta que tanto yo no tenga fuerzas que vayan por un intento de cambio concreto, puedo juntar y puedo ganar elecciones, pero no cambio nada, ni tengo en vista nada. Yo tengo primero que poner encima de la sociedad, para que la gente lo mastique, para que la gente lo viva, para que entienda de qué hace. Si no, a ver, lo voy a decir de una manera muy brutal. Uno puede juntar 30 tipos más o menos famosos y 30 mujeres más o menos famosas en un corral y agarrar, y que la gente pase, y si no empujarla para adentro, porque si no tiene que ir con los locos del fascismo, de la ultraderecha. Lo puede hacer, y capaz que le sale en una renovación parlamentaria. Capaz que sale. Eso no es nada, ¿eh? Eso no es nada. Eso es resolverle el problema a los 60 que están en el corral. A ver, la Argentina, voy a decir de una manera muy brutal, para que se entienda bien a lo bestia. La Argentina tiene que reenamorar el sentido de sociedad. Si la Argentina no reconstituye un sentido de sociedad, no hay destino. A ver, lo voy a decir de una manera muy sencilla.
Vos, yo, la gente que tiene hoy hasta, te diría, 40 años, sigue hablando de los derechos sociales con vista en la plaza, las instituciones públicas y los mecanismos de intervención colectiva. Estos son los derechos sociales: educación, salud, vivienda. Una parte sustantiva de los sub-40, sacando casos paradigmáticos, como puede ser, por ejemplo, el conflicto de la salud con el tema del Garrahan, pero un ejemplo paradigmático de los sub-40 es que los derechos se defienden en la oficina del consumidor de cada uno de sus prestadores. Pasamos de eso, ¿eh? El que no entiende esto está mirando otro canal. En tu época o en mi época, había una mala atención en la guardia de un hospital de pueblo o de un barrio y tenías un desquicio en una calle a los 10 minutos. Hoy van al mostrador de OMINT, de una prestadora cualquiera de salud, de una prestadora cualquiera. Y es así. Entonces, haber saltado de los derechos sociales como inervación colectiva a la reivindicación de los derechos al consumidor y a mí me tenés que garantizar esto porque yo lo firmé y lo pago, esa desconstitución de lo público a partir de la mercantilización de lo social, que es un tema no menor y que la política no se hace cargo de discutir esto, hace a la vida cotidiana de la gente. La vida cotidiana de la gente hoy, mucho más que antes, por eso que también la política perdió espacio, se ha mercantilizado. Así es. Y como la política no se quiso meter a discutir el funcionamiento de los mercados, sino que habla del mercado desde afuera y como un tótum, esa incapacidad de entender la vida cotidiana ha hecho que la gente, cuando tiene problemas con la prepaga, va con la prepaga. No va a la Superintendencia de Seguro de Salud que sabe que le va a meter el dedo en el ojo a 5 o 6 vivos que están haciendo negocios financieros con la salud de la población. Bueno. Sí, se padece bastante a la vida sindical también eso. Claro, exactamente. Entonces, lo podés ver en cada uno de los lugares. Y Martín, ya para ir finalizando. Sí. El desafío es esto: sos gobierno mañana. Sí. En este contexto, en esta coyuntura. Sí. Nada más. ¿Qué empezás a hacer? ¿Cuáles serían tus primeras medidas político-económicas? ¿Hacia dónde irías como ejecución, como pista? La primera cosa que tenés que reconstruir es el valor de la palabra y los acuerdos. Vos tenés que tener una democracia que persuada. Tenés que reconstituir la capacidad de comunicar, pero no de comunicar hablando pavada ni en las redes. Comunicar, ser creíble. Adquirir credibilidad. Primera cuestión. Segunda cuestión, demostrar que lo público vale la pena. Doy un caso de esto cuando te decía recién lo de los frentes amplios en América Latina. El caso más exitoso lo tenemos nosotros cruzando el charco. Estuvieron X cantidad de años siendo gobierno en Montevideo, el Frente Amplio, para después derramar sobre el resto de Uruguay. La lógica del Estado central y tomar el Estado central como si fuera la vieja toma el Palacio de Invierno es un problema serio de la política. ¿Por qué te digo esto? Porque te aleja de la sociedad. Porque te genera un punto que es el siguiente. Fíjate vos qué peculiar. Estamos anotando en todas las provincias que aún en las elecciones provinciales la gente deja de ir a votar. El efecto que va a quedar, no solo post-Milei, sino el que venimos llevando de arrastre, es que cada vez de las provincias dependen más cosas. Y la gente aún así deja de votar en las provincias. La provincia maneja las escuelas, maneja los hospitales, maneja la seguridad, maneja en algunos casos la previsión social, como el caso de Córdoba. Hay infinitos. Hacia la vida cotidiana. Si vos no lo reenlazás la democracia con la vida cotidiana, la democracia es un juego de gente que se entretiene con todos satisfechos. Es un club de los satisfechos, que se divierten imprimiendo papelitos, mandando mensajes por redes. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es demostrar a la sociedad que la democracia va a tener que ver con su vida cotidiana. Y esto implica un esfuerzo de imaginación profundo para decir, mire, la política se va a ocupar de esto que le pasa a usted realmente. Y aparte, como sabemos que esto no se resuelve en un día, la política tiene que recuperar la capacidad de la esperanza. Cuando vos me decías el problema de los partidos, el problema de los partidos que no tienen programa, pero no el programa escrito. Ningún partido te dice dónde te va a llevar. ¿Cuál es el día mañana para un partido político en la Argentina? No solo las medidas concretas. ¿Para dónde voy? ¿Creo en una sociedad más igualitaria? No creo. ¿Cómo la financio?
¿Te puedo imaginar como un escéptico o está mal planteado? No, el escéptico es alguien que no cree en nada. Yo tengo un sentido de esperanza. Bien, bien. Lo que digo es que las esperanzas se construyen. Sí, claro, sin duda. Si lo tenés que materializar para que no sea un vuelo en el aire. Sí. Dame algunos referentes que te generen esa esperanza. No, yo personas no, pero digo, está claro que hay que rediscutir con el peronismo cómo es el futuro. Hay que rediscutir con la izquierda cultural cómo es el futuro. No digo con la izquierda política, porque la izquierda política no tiene interés en sumarse a ninguna cosa colectiva. Ojalá lo hicieran. No, por ahora no tiene interés por el poder. Por eso digo. Pero con el resto me parece que habría que discutir muy fuertemente esto, a calzón quitado, y no pidiendo que nadie entregue la cabeza de su jefe, sino diciendo para dónde querés ir. Si vos decís para dónde querés ir, del carro se tiran solos. No hace falta andar revoleando gente. Lo digo para que no dé lugar a equívocos. Si vos decís, mirá, es un problema porque tenemos que tener la sucesión de H, B y D en el peronismo y tenemos que sacarnos de encima a J, A y tal otro en tal otro lado, y empezás por ahí, sonaste. Empezás llevando el carro para donde lo tenés que llevar y vas a ver cómo se empiezan bajando. O solo del carro, los de adentro del carro los empiezan a tirar sin necesidad de andar convocando a nadie a cortarle la cabeza. Sí, por el propio despliegue del camino. Voy a tomar un caso. Sí. Yo no tengo cercanía, lo conozco de lejos a Kicillof. Tampoco tengo una visión positiva de su gobierno en la provincia. No me ata ninguna cercanía. Pero voy a rescatar una frase que el tipo dijo. Que son esas frases que después o te quedan grande la frase porque se achicó la persona o coincide y es bueno. Cuando el tipo dijo, en relación con el peronismo, hay que tener nuevas canciones, me parece que dio en una tecla. Yo no escuché ninguna nota todavía, capaz que obviamente no es el espacio cultural donde uno se maneja, con lo cual pueden estar sonando y uno no las escucha. Pero lo que sí digo, está claro que esa es la actitud que hay que tomar. Si acá no se replantean las condiciones de discusión, retomo el concepto anterior, la restauración te lleva a la catástrofe. Y te lo demuestra Milei, que con un 30%, 35% puede gobernar la Argentina. La Argentina era ingobernable con el 35%. Y esto es importante de entender. Cuando había un sistema de partidos enfrente y cuando la lógica de la democracia representativa funcionaba, la lógica de las minorías intensas hace que sin sistema de partidos y con democracias con bajo nivel de control y participación, vos te puedes llevar puesto todo. Sí, es de alguna manera la tendencia autocratizante que tiene en buena medida. Lo que decías de Botana vos, la frase de Botana. No es por quitarle a Botana su capacidad de reflexionar, que la tiene, y más allá de la diferencia, bien ganada la lleva, ¿verdad? Hay una frase ilustrativa de estos tiempos y de las discusiones de estos tiempos que tiene 80 y pico años de vieja. Rosa de Luxemburgo en la década del 20 dijo una consigna, todavía no había surgido el nazismo, pero ya se empezaba a ver la descomposición de la sociedad, y dijo, el debate en el mundo entre socialismo y barbarie. Es decir, o se asume una condición colaborativa, igualitaria, de funcionamiento común, de lo común, o vamos a la barbarie. La condición de la barbarie está dada en Argentina y en el mundo. Las posibilidades de barbarie estricta. Sí, por eso. A ver, las posibilidades hay un filósofo francés que trabajó el tema del neoliberalismo, que se llama Dardot, que habla sobre el tema de la guerra civil, de este proceso como de una guerra civil armada. Sí. No es una guerra civil plagada de armas, es un estado de conflicto permanente, de recuento de bajas y de capacidad de daño. Sí. Este estado puede sí mantenerse un tiempo largo. Bueno, es la propuesta de Steve Bannon, llenar de mierda a la política. Bueno, digamos. Alguien gana cuando se desagrega lo que agrega. Y eso hay que tenerlo siempre presente. Saludar cuando alguien se va en un juego colaborativo no es una buena estrategia. La democracia es un juego dialógico y colaborativo. Es un juego donde para vos es importante hablar con el otro, que el otro hable con vos y que puedan tomar una decisión común, que no va a ser la tuya, que no va a ser la mía, pero que va a surgir de ahí.
Y mientras tanto los dos estamos en ese juego. Si uno celebra que el otro se levantó y se fue al diablo, mandándote al cuerno, está cometiendo un error gravísimo, no solo en términos de oportunidad, sino en términos de sustancia, que es que vacía el juego que le da potencia a la sociedad. Sí, lleva al otro a empezar a jugar de otra forma. Sí, y aunque no lo juegue, y aunque se vaya al diablo efectivamente, a vos te dejó con 2 piernas en vez de con 4. Muy bien. Muchas gracias, Martín. No, por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hola Ariel, hola amigos y amigas. Bueno, se concretó lo que habíamos anunciado. Por fin, este viernes 16 de mayo, por primera vez, un barco de la empresa naviera One recaló en el puerto de La Plata y tenemos la tranquilidad de que este barco va a recalar todos los viernes por los próximos 3 años por lo menos. Yo, haciendo una analogía medio burda, digo, nosotros venimos trabajando hace años junto con la terminal y con todos los colaboradores y colaboradoras del puerto, tratando de ponerlo en valor y de que por fin una naviera internacional nos elija. Estuvimos trabajando para lograr en su momento que Login hiciera el cabotaje internacional entre La Plata y Sao Paulo, y lo hacía cada 15 días. Y fue un pequeño arranque de Tecplata. Yo siempre decía, es como el calefón que le prendemos el piloto. Bueno, con esta operación que empezamos a hacer ahora con la empresa One, que se agrega al servicio de login que antes teníamos, bueno, apretamos el primer botón del calefón, ya empieza a calentar en serio y bueno, vamos a tener el reflejo en la ciudad, donde a lo mejor 1.200 camiones por semana van a empezar a circular por la ciudad para poder abastecer ese barco. Y esto implica que se dinamiza la actividad. Esto implica que el propósito que tenemos nosotros como instalación portuaria de servir a las cadenas de valor para que utilicen esta herramienta y a partir de ello se genere prosperidad, se genere trabajo, se genere inclusión, se genere un desarrollo económico y social focalizado a partir de esta actividad portuaria, bueno, empieza a tener sentido. Lo estamos empezando a lograr. Hoy en día, bueno, es el primer paso, pero ya de algo más importante. Ya estamos jugando. Habíamos puesto el puerto a punto caramelo para que esté disponible para que esto pase. Y tuvo sus efectos, porque evidentemente eso fue lo que dio lugar a que esto pase. Por eso trabajamos en dragar, por eso trabajamos en mejorar los accesos, por eso trabajamos en mejorar los accesos ferroviarios, por eso trabajamos en establecer contactos comerciales y en incentivarlos, en hacer acuerdos con las terminales y los cargadores. Bueno, todo eso, bueno, pareciera que está empezando a dar sus primeras muestras de efectividad. Así que bueno, confiamos en que esto siga por este sendero. Ahora el barco viene todas las semanas, ahora hay que llenarlo de mercadería. Entonces bueno, tenemos que trabajar importantemente en ir recuperando todos los contactos que ya sabemos que están interesados en este puerto y que les resultaría más conveniente sacar la mercadería por este puerto que por algún otro, para empezar a hacerlo efectivo, que empiecen a venir a este puerto. Y así ese barco pronto va a quedar chico, y entonces va a venir otro, y entonces el prestigio del puerto va a incrementarse, y entonces vamos a lograr por fin que otras navieras también vean a este puerto como la terminal apropiada para convertirse en el puerto de aguas profundas del Río de la Plata del lado argentino y en vínculo estrecho y directo con la zona de mayor producción y mayor consumo de la República Argentina. Así que bueno, estamos muy felices, estamos muy entusiasmados y a enfrentar el desafío que se viene.
En mi cuerpo podés ver un río que esconde un mar y un mar que guarda un gran motor. Un océano complejo. Una noche de abril, el teléfono sonó y de ahí salió tu voz, secándome por completo. Me dijo que no iba a hacer falta, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos. Y la fuerza no está, decidió apagar de a poco su luminaria obsesión de mover al mundo entero. De colonizar tus besos. Me dijo que no, que ahorre mi tiempo, que me abra el pecho enfrente de un espejo. Ahí no hay amor, hay perros hambrientos y que no van a querer parar hasta comerse al sol. La guerra y vos, la guerra y vos. Ya no me puedo esconder, ni en un tercio de tus ojos tu mirada se perdió. Con el humo y la gente. Me dijo que no iba a hacer falta. Un río de sal envuelto en arena. Sabes encontrar mis lados ausentes, pero al final yo pude ser la guerra y vos, la guerra y vos.